Con un principio, ya digo, de responsabilidad de querer hacerlo bien, de meter medidas dentro del INAEM, y luego comentaremos, supongo, la estrategia INAEM 2012-2015 de modificación de políticas activas de empleo que se estaban llevando hasta ahora, que considero que no son las más adecuadas, y por supuesto con un principio también de respeto y de valoración de una situación terriblemente complicada, ¿no? Y lo mejor es hablar a la población y a los aragoneses con la realidad de una situación real, de muchísima complicación en el mercado laboral, de una vuelta a niveles de empleo anteriores en torno a un 10 o un 11% muy complicada, que no se va a dar al corto espacio de tiempo, pero que en la medida de lo posible, ya digo, desde el INAEM vamos a intentar que las políticas activas que pongamos encima de la mesa faciliten una creación de empleo. ¿En qué se basa la nueva estrategia? Pues precisamente se basa en dar respuesta a unas condiciones del mercado laboral que son totalmente y diametralmente diferentes a las que había hace 3 o 4 años. Y son tan diferentes que hay políticas activas de empleo que hay que modificar al 100%, no tiene sentido desarrollarlas ahora, y hay otras que simplemente habrá que modificar, me refiero a seguir con ellas, pero modificar su contenido. Me refiero con esto, por ejemplo, a los ciclos formativos. Seguir dando formación, por ejemplo, en albañilería sería un gran error. Con un sector de construcción tal y como está, seguir haciéndolo es un error. Y se estaba haciendo. Con lo cual, son cosas que no tienen sentido. Es utilizar recursos donde no los tenemos que utilizar. Lo que hay que hacer es, siguiendo ese ejemplo, reconvertir a la gente que está desempleada. No podemos hacer que un albañil sea informático, pero sí que podemos hacer que un albañil construya instalaciones de energía renovable. Vamos a ver, el INAEM es un organismo, es un instituto complejo. No digo complicado, pero sí complejo. Complejo porque son 550 personas en plantilla y un presupuesto de alrededor de 130 millones de euros. Esto nos da un organismo muy complicado de gestionar solamente internamente. Ya no cuento con lo externo, ¿no? con la perspectiva externa, con la imagen externa que tenemos que dar y que tenemos que acercar a los ciudadanos. Entonces se divide, dijéramos, en 3 servicios diferentes. Una parte que sería lo que es intermediación, que es todo el tema de oficinas, donde directamente nuestros trabajadores dan el servicio que da INAEM exteriormente. Es, como podréis imaginaros, muy complejo, en una situación actual en la cual hay mucha tensión dentro de las oficinas por el tipo de público que evidentemente llega a nuestras instalaciones. Hay 30 centros dependiendo del INAEM, con lo cual son 30 instalaciones que también hay que dar servicio en todas ellas. Luego tenemos una parte que es promoción de empleo, que son todos acuerdos, dijéramos, con instituciones, corporaciones locales, agentes de desarrollo local, todo el tema de convenios, ¿vale? Y luego sería la tercera, y quizá no más importante, pero sí la que consume más recursos, que es todo el tema de formación. Nosotros estamos convencidos de que en unos momentos como estos las personas desempleadas tienen que aprovechar para formarse mejor, para adaptarse a un mercado laboral muy cambiante, y lo que hacemos es destinar la mayor parte de nuestro presupuesto a formación. Uno de mis empeños en la imagen exterior del INAEM es que las personas, que los ciudadanos, que los aragoneses sepan discernir entre INAEM e INEM. Las competencias son traspasadas en políticas activas de empleo hace aproximadamente sobre el año 99 y luego el 2002, y entonces se crea el Instituto Aragonés de Empleo. Como en cualquier otra comunidad autónoma se crean organismos autonómicos que son los que desarrollan las políticas activas. Pero INEM, que ahora es SEPE, Servicio Estatal de Empleo, lo que hace es llevar toda la parte, dijéramos, de ayudas al empleo, ¿no? de ayudas por desempleo. Esto nos hace que en la misma oficina convivimos INEM e INAEM. Entonces, no es echarle la culpa a nadie, pero es la situación real. Esto genera muchísima tensión, porque en las mismas oficinas en las que estamos promoviendo formación, promoción, e intentamos mejorar la situación de personas para que ingresen en el mercado laboral, nos encontramos que son las mismas oficinas en las cuales se está gestionando el desempleo. Desempleo y ayudas que van acabando, que van terminando, que generan una tensión. Aquí la Administración tendría que empezar, y en ello estamos también, ya digo, no depende de nosotros, pero sí que queremos participar en ello, para decir, oiga, si a usted le llega una oferta de empleo, puedo entender que no. La segunda, quizás, pero la tercera, oiga, o la acepta o lo siento mucho, pero usted deja de cobrar desempleo.